Vamos a dar inicio con esta plática. El tema de hoy es ¿qué es la metafísica? Vamos a iniciar con esta serie de pláticas a partir como un curso de metafísica. Iniciamos con la parte de qué es la metafísica. Esto nos va a ir ayudando a entender qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en nuestras vidas y por qué es que pasa, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ver con esta palabra metafísica. En un principio vamos a ver filosóficamente qué es metafísica. Y ya conforme vamos a ir avanzando en las clases, vamos a ir viendo todos los principios. Ahorita nada más se los voy a mencionar y vamos a ir viendo cada uno de estos principios, ir explicando paso por paso de qué se tratan. Voy a ir explicando toda la base de la metafísica para que podamos entender el por qué nos pasan las cosas que nos pasan en el día a día, el por qué atraemos lo que atraemos o por qué no sucede. Muchas veces pensamos que Dios no nos escucha o que el universo no nos escucha o ese ser divino a quien le tienes fe, independientemente de la religión que tú profeses, saber por qué o de qué manera nos escucha o porque a veces sí y a veces no, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que nos hacemos de manera cotidiana van a ir tomando sentido conforme vayamos avanzando y vayamos comprendiendo todo lo que abarca la palabra metafísica. De manera filosófica, metafísica es una rama de la filosofía, la cual se pregunta qué es el ser, qué es el ente y por qué las cosas son así y no de otra manera. Todas estas preguntas de manera filosófica es lo que se pregunta, ¿no? O sea, es lo que estudia. Entonces, no es, actualmente se le ha dado como un sentido más mágico a la palabra metafísica. Sin embargo, esta palabra ha sido parte de esa filosofía de preguntarse de por qué es lo que es, ¿no? O por qué no es diferente, ¿no? De por qué, de qué es el ser, ¿no? Que es algo igual, una pregunta muy, muy profunda y que no siempre logramos entenderla, ¿no? Pero de eso se trata igual la metafísica, de ir más allá, ¿no? Estas preguntas pues sí, estas preguntas se las hicieron en un principio eh, Platón y Parménides. Estos dos filósofos fueron los que hace muchísimos años comenzaron a preguntarse, a hacerse estas preguntas, y ellos empezaron a hacer sus conclusiones y empezaron a hacer muchos escritos, empezaron a escribir sus propios libros, a hacer a escribir todo lo que ellos filosofaban, ¿no? Todo lo que ellos creían acerca de estas preguntas y, y a partir de todas esos escritos que ellos hicieron en su tiempo, apareció lo que es Aristóteles, y Aristóteles opiló
todo lo que Platón y Parménides escribieron, y él fue armando todo como ahora vamos conociendo la metafísica de manera más ordenada y dándole un sentido a esta palabra, a todo lo que ellos, más bien a todo lo que ellos escribieron. Eh, Fue que se escribió este libro de metafísica de Aristóteles, pero él no fue el iniciador de la palabra metafísica, sino quienes iniciaron fue Platón y Parménides. Quien escribió o quien le dio esa término de metafísica fue Andrónico de Rodas. Andrónico de Rodas, él fue el que escribió este libro de metafísica de Aristóteles. Entonces, él fue el que ya escribió de manera más moderna lo que conocemos como metafísica. Él es el que le dio la terminología metafísica, porque primero Aristóteles escribió un libro de física y posteriormente escribió este libro de todo lo que escribió Platón y Parménides. Entonces, este señor Andrónico de Rodas dice, bueno, etimológicamente la palabra metafísica significa las cosas que están después o más allá de la física. Entonces, primero está la parte física, todo lo que estudiaron de manera literal, lo que es la física, y posteriormente empiezan a filosofar en qué es lo que hay más allá. Bueno, ya estudiaron la física, ahora por qué las cosas son así, ¿no? Hay una respuesta a todo lo que encontraron en la parte física. Entonces, él él escribe la palabra metafísica, que es más allá de la física o después de la física, ¿no? Porque primero Aristóteles, como les mencionaba, escribe el libro de física y después escribe otro libro donde vienen donde hicieron comprobaciones de lo que hay más allá, ¿no? De lo que está después de la física. Entonces, él le da la terminología, o bueno, escribe, bueno, este libro se va a llamar metafísica, ¿no? Porque es después de la física o más allá de la física, ¿no? Son como dos teorías que que hay a partir de haberle asignado el nombre de metafísica al libro de metafísica de Aristóteles. Y básicamente, como les mencionaba en el principio, la metafísica estudia tres pilares principales, ¿no? Que viene siendo la ente, el ser y la sustancia. El ente es todo lo que existe. La sustancia es básicamente lo que poseen las cosas internamente. Y esto nos lleva a que también pues se puede traducir o se puede entender como lo que las hace ser lo que son, ¿no? O sea, la esencia de lo que existe. Y el ser, filosóficamente, el ser es una palabra que se pregunta, ¿qué es el ser, no? Y qué es, o sea, se pregunta como entre él mismo, ¿no? ¿Qué es el ser? Entonces es como preguntarlo a él mismo y es como enredarse en esa parte de cómo preguntas algo con la misma pregunta, ¿no? Y bueno, ya en la actualidad, como se ha trabajado la metafísica o como se ha explicado en la metafísica, el ser pues da una respuesta sobre la realidad. Hermes Trismegisto. Este personaje se conoce como que ha sido un alquimista, ya que este hombre ha encarnado en diferentes personajes muy reconocidos en la historia de la humanidad a lo largo de muchos años, porque este hombre también está escrito en la Biblia como el papá de David,
Y también este hombre fue Saint Germain. No sé si a ustedes les suene la palabra, bueno, el nombre de Saint Germain. Este hombre, que igual si estamos dentro de la metafísica o ya han escuchado la palabra metafísica, este hombre es un pilar en la metafísica, ya que él es el transmutador. Más adelantito vamos a ir platicando más sobre estos temas, sobre quiénes son los maestros ascendidos, porque también Saint Germain es un maestro ascendido. Pero él cuando fue en su encarnación donde estuvo como Hermes Trimegisto, él creó 7 leyes universales, 7 principios, de los cuales son parte del soporte de lo que es la meta, para entender qué es la metafísica, ¿no? Bueno, el soporte para entender por qué nos pasa lo que nos pasa en nuestro día a día, porque a veces pensamos algo y se hace realidad, porque en otras ocasiones no, o porque a veces sentimos que Dios nos escucha y a veces no. Entonces, estas 7 leyes universales es la ley del mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de polaridad, la ley de vibración, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley de generación. Estas leyes son las que rigen todo lo que pasa en nosotros, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Hay una frase que dicen, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y todo esto es parte de estas 7 leyes universales que corresponden a todo lo que nos sucede en el día con día. Pero más adelantito, hoy es nada más así una pequeña introducción, que empecemos a escuchar este término si es que no lo habíamos escuchado. Eh, es una plática hoy muy cortita. Entonces, pues con esto prácticamente yo finalizo. Pueden abrir sus micrófonos y coméntenme, platíquenme, díganme. Yo sí he escuchado algo de metafísica por Connie Méndez. Ajá. Ella tiene algunos libros, ajá, pero Sí. no, ya hace muchísimos años ya no está actualizado. Ajá. Gracias. Sí, 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 precisamente, Connie Méndez es una de las muy conocidas en la parte de la metafísica, ya que ella tiene un libro que es el de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Ella es igual sí muy conocida en esta área, y está súper, súper buenísimo su libro, ¿no? Y es uno de los que creo que les compartimos hace un año, para quienes ya llevan más tiempo con nosotras. Y ahorita lo que yo pretendo es eso, ¿no? Que vayamos integrando todos los términos que a lo mejor ya habíamos escuchado, a lo mejor no todos van a ser nuevos, y que están integradas en esta palabra de metafísica, ¿no? Entonces, para ir conociendo, ir teniendo todas las bases y poder construir mejor nuestro edificio, ¿no? Tal vez hasta este momento, quienes ya llevan más tiempo con nosotras o ya han estudiado otras cosas relacionadas a esta parte holística, van a entender ya han evolucionado, ya han cambiado muchas cosas en ustedes, han visto muchos cambios en ustedes, pero pero tal vez no tenemos bien fundamentados nuestras bases, ¿no? Nuestros cimientos de este edificio que estamos cambiando, que estamos transformando. Al momento que nosotros sabemos cómo opera cada una de estas leyes, podemos hacer cambios magníficos en nuestras vidas. Nosotros no somos dioses, no somos una gota de ese Dios, y así como el mar, que una gota del mar o del océano no es un océano, pero tiene toda la información de ese océano. Así nosotros tenemos toda esa información en nuestro ADN de ese universo, de ese Dios. Entonces podemos hacer creaciones, podemos crear muchas cosas para nuestro beneficio pero siempre en armonía con el universo. Entonces,
todas esto que vamos a ir viendo va a ir rompiendo con las creencias que tenemos ya fundamentadas con respecto a lo que nuestros papás nos dijeron, con respecto a lo que las religiones nos han dicho. Entonces, a veces no vamos a comprender todo o nos va a costar, ¿no? Va a ser así como un shock en nuestro cerebro, pero conforme vayamos avanzando, no sentirnos mal ni latigarnos, ¿no? De que no lo comprendamos, sino al contrario, hay que continuar y practicarlo, entenderlo y vivirlo, porque si nada más lo escuchamos pero no lo practicamos, no vamos a poder comprobarlo y, y no vamos a lograr lo que realmente tenemos que lograr con esta información, ¿no? Entonces, siempre ponerlo en práctica, siempre, siempre, porque como dice la palabra, la práctica hace al maestro. Pues con esto finalizamos. No, muchas gracias a ti, Aide. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias igualmente. Buenas noches.